Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar reunidos para celebrar al Señor. Creo que la Navidad de la Iglesia cristiana no tiene nada que ver con los abrazos entre nosotros, no tiene nada que ver con las felicitaciones entre nosotros. La Navidad tiene que ver con la celebración al Señor Jesucristo. Y hoy estamos celebrando al Señor Jesucristo. Y para mí es un privilegio que en este momento pueda presentarles al predicador. Quiero presentarles a nuestro hermano Pedro, que me da gusto ser su portavoz. Hermano Pedro, es un privilegio tenerlo en casa. Crecimos juntos, nos desarrollamos en las primeras bancas desde niños y después de muchos años el Señor nos sigue manteniendo con una amistad entrañable y lo mejor, que nos vemos en el ministerio sirviéndole al Señor. Y me da mucho gusto porque hoy nos comparte su palabra. Pedro, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, me escucho bien? Bueno, buenas tardes. Como ya dijo Beto, soy Pedro Gámez, soy hijo de la hermana Esther de la Vega y Alfonso Gámez. Mis primeros pasos en el conocimiento de la palabra de Dios fueron acá, en una iglesia, bueno, en un edificio más chiquito, ¿no? Más chiquito, y con Beto nos conocemos desde niños. Por favor, quiero que abran sus Biblias en Lucas 2, y en lo que las van abriendo, por favor, también reciban un cordial saludo de los pastores en la iglesia donde yo asisto en la Ciudad de México, del pastor Israel Ramírez, Santiago Fuentes e Isaac Hernández, que tienen el pleno conocimiento de que ustedes me invitaron. Si quieres, para que no se oiga, ¿me pego más, David? ¿Sí está bien? Saben que estoy aquí y les manda la iglesia Renovación de la Ciudad de México, les mando un cordial saludo a todos ustedes, puesto que todos somos hijos del Señor Jesucristo y somos hermanos en la fe. Bueno, por respeto a la palabra de Dios, les voy a suplicar que se pongan de pie y vamos a leer Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 14. ¿Ok? Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la misma, una aclaración. Yo voy a leer la versión de las Américas. Yo sé que la gran mayoría de aquí tiene la Reina Valera, no importa. Nada más quiero hacer por si encuentran algunas palabras diferentes, pero es exactamente igual. ¿Ok? Voy a empezar. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Yo te suplico de la manera más humilde que utilices a este inútil instrumento tuyo para llevar tu palabra. Que podamos entender lo que dice la Escritura, que podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón la celebración de la verdadera Navidad. ¿Qué significa que tú hayas venido a esta tierra, como lo dijo nuestro hermano David, a humanarte? Siendo el Dios Todopoderoso, hayas decidido también ser un ser humano, 100% ser humano, 100% Dios. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra no regrese vacía. Que la palabra que va a ser expuesta hoy impacte nuestros corazones, impacte nuestra mente y salgamos de aquí de una manera diferente. Porque te lo pido y porque te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Muchas gracias.
Como lo acabamos de leer, si se pudiera dar un resumen de lo que acabamos de leer, ¿cuál sería la idea? Bueno, la idea sería que Lucas mostró cómo a través de un ángel dio la mejor noticia de todos los tiempos a las personas más despreciadas del mundo. Y ustedes se preguntarán por qué las más despreciadas. Ahorita lo vamos a ver. Pero nosotros, ¿qué vamos a aprender de este resumen? Lo que vamos a aprender es el título que tienen ustedes ahí. El nacimiento de Jesucristo demanda que lo reconozcas como el Salvador y Señor. Y vamos otra vez al versículo 8, por favor. Y dice ahí, bueno, no sé cómo diga, no me acuerdo cómo dice en la Reina Valera, pero dice aquí, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Ve aquí que es interesante que Lucas habla de unos pastores y que habla que están en la misma región donde había nacido Jesús. ¿Por qué habla de los pastores? Bueno, en primer lugar, cuando la Biblia habla de los pastores en el Antiguo Testamento, los pastores no eran personas mal vistas. Si usted recuerda, los israelitas eran nómadas. ¿Qué significa nómada? Que eran personas que andaban de un lugar para otro y vivían de lo que hacían dependiendo de ese lugar y luego se movían a otro lugar y a otro lugar. Entonces la actividad de pastorear ovejas y otro tipo de ganado era muy importante. Por eso no eran mal vistos, porque casi la totalidad de su sostenimiento era en base al ganado que tenían cuando eran nómadas. De hecho, si alguien de ustedes recuerda quién fue el primer pastor, el primerito, Abel. Génesis 4:2, él era pastor de ovejas. Ahí en Génesis 4:2 es lo que dice. También otro pastor de ovejas era Moisés. Y lo podemos ver en Éxodo 3 del 1 al 4. No los voy a leer, nada más les estoy dando referencias para que vean cómo los pastores eran vistos en el Antiguo Testamento. El rey David, antes de ser rey, ¿qué fue? Era pastor de ovejas. Pero el pastor de pastores en el Salmo 23, ¿quién era? Jehová. Pero fíjense cómo va pasando el tiempo, Israel deja de ser nómada y se establece en un territorio, que era el territorio que Dios les había dado. Y por lo tanto su economía cambia. Y los pastores pasan de ser personas bien vistas y olvidarse de lo que habían sido sus antepasados a ser personas mal vistas. Antes de decirles por qué eran unas personas que no eran bien vistas, yo quiero que ustedes entiendan el trabajo que implicaba ser un pastor. El trabajo de ser un pastor es un trabajo de 24/7. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sabemos que las ovejas son animales débiles, testarudos, de alguna manera son ciegos porque no pueden ver más allá de cierta distancia y si usted los deja se pierden. No pueden comer cualquier tipo de hierba porque si comen una hierba la cual no les funciona pueden hasta morir. Tienen que ser trasquilados de vez en cuando porque si usted deja que su lana crezca demasiado se pueden morir de asfixia o se pueden enfermar por los ácaros que se meten en su lana. También, si quieren tomar agua y el agua se está moviendo muy rápido, tiene mucho movimiento, no se toman el agua porque le tienen miedo y el agua tiene que estar quietecita. En fin, las ovejas necesitan muchos cuidados. Por lo tanto, los pastores tenían un trabajo de 24/7 todos los días y tenía que ser fuera de la ciudad. Antes estaban junto al pueblo, como se movían de un lado para otro, estaban con ellos, pero ahora estaban afuera. Pero también si recuerdan, en esa época de Jesucristo, la élite religiosa, los fariseos, los escribas, habían inventado muchas leyes, habían inventado tradiciones, que si te lavabas las manos los sábados, que si no te las lavabas, que si hacías esto, que si hacías el otro, y que si no las hacías, no eras un buen religioso y no eras un hijo de Dios, si practicabas o no practicabas las cosas. Tan es así que Jesús, en Mateo 23:4, les decía a estos religiosos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y si esto era difícil para el pueblo normal que estaba en la ciudad y era difícil de cumplir, pues ahora imagínese usted para los pastores. Era imposible, ni siquiera podían empezar con la regla más fuerte que ellos tenían, que era, ¿guarda el qué? El sábado.
Si no guardabas el sábado era el acabose. ¿No muchas veces a Jesús lo atacaron por eso? Por no guardar el sábado. Pues los pastores no podían hacer eso, les era imposible. Por eso los pastores eran considerados pecadores. Por un lado, no podían cumplir ningún rito que se les mandaba. No podían guardar el sábado, no podían purificarse, no podían celebrar ningún aspecto religioso de la ciudad. Entonces imagínense la ciudad y los líderes religiosos cómo lo veían. Los veían como personas de segunda categoría. Los consideraban incompetentes. ¿Saben qué decían los rabinos? Decían esto: si ustedes ven que un pastor cae a un pozo, nadie debería de sentirse obligado a rescatarlo. No podían ser considerados testigos en cualquier corte porque eran personas poco confiables. Los pastores eran los pecadores de la sociedad, eran los despreciados del pueblo de Israel. Eso es lo que eran estos pastores. Ahora que usted entiende cómo ahora se veía a los pastores en la época de Jesús, hay una pregunta muy importante. ¿Por qué Lucas entonces los está mencionando? ¿Por qué agarra a los más despreciados, a los más viles, a la gente más apartada de la sociedad, a los que nadie quería tener una relación con ellos? Sin embargo, ellos son los protagonistas de este relato. A ellos se les va a dar un anuncio. Ahora les pido lo siguiente. Imaginen esta escena. Imagínense a estos pastores, como dice el versículo 8, que estaban en la noche, en las vigilias de la noche, cuidando a sus rebaños. Usted imagínense ahora, pónganse en el lugar de los pastores, en medio del cerro, en medio de la nada, con un poco de frío, en la total oscuridad, cuidando estas ovejas, solos. Usted imagínese ahí. Y aparte sabiendo que en la ciudad no los quieren. Y de pronto, dice el versículo 9, y un ángel del Señor se les presentó. En el original dice, y de pronto. De la nada se aparece un ángel. Y dice aquí en el versículo 9, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea, viene el ángel y este ángel viene acompañado con la gloria de Dios. Y se les aparece de pronto. Y yo quiero llevarlos ahí a apelar a su imaginación, que ustedes están en medio del cerro, en el total silencio, donde escuchan un ve por aquí, un ve por allá, pero ustedes están solos y de pronto les aparece un ángel y aparece con la gloria de Dios, con toda esa luz. ¿Cómo usted reaccionaría? Pues aquí dice la Biblia que reaccionaron con gran miedo. Y es normal. Es normal que reaccionen así. ¿Por qué? Porque si hay algo que provoca la gloria de Dios, son dos cosas: admiración y miedo. ¿Miedo por qué? Porque siempre que en la Biblia nos hace una referencia de que la gloria de Dios se le presenta a un ser humano, lo primero que le refleja es su estado pecaminoso. Eso es lo que refleja la gloria de Dios. Pero quiero detenerles un poco ahí y quiero también hablarles un poco de los ángeles, muy poquito, para que ustedes entiendan también cuando dice que se apareció un ángel. Si hay algo que los ángeles tienen, son emociones. Pero cuando se trata del tema de la salvación, de cómo Dios trabaja en la salvación de la humanidad, los ángeles es en la parte que más emociona, es en la parte que más felicidad muestran, cantan, gritan, y usted dice, ay hermano, ya está inventando, ¿dónde saca eso? Permíteme tantito, ahorita vamos para allá. Cuando Dios trata el tema de la salvación con los seres humanos, los ángeles se emocionan, los ángeles se ponen felices, los ángeles hacen fiesta. Quiero que me acompañe, por favor, a Lucas 15, del versículo 8 al 10. Lucas 15, del 8 al 10. Y quiero ponerlo en contexto. El contexto de este pasaje es una fiesta. Es una fiesta, ese es el contexto de esta parábola. Y vea lo que dice. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, a lo mejor en su Biblia dice dracma, y pierde una moneda,
¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas, diciendo: alegraos, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Vean cómo le dice: alégrense conmigo. Y llama a una, y llama a su vecina, y llama a sus amigas y dicen: alégrense. Y el contexto es una fiesta. Versículo 10. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles, cada vez que se toca el tema de la salvación, también se alegran, también se gozan, también hacen fiesta. Ahorita le digo por qué le estoy mencionando esto. Vea Primera de Pedro 1:10 al 12. Primera de Pedro 1:10 al 12. Dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio. Escuche bien, lo que os predicaron el Evangelio. Está hablando del Evangelio. Y al principio ve que decía acerca de esta salvación. Me regreso ahí donde dice: los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de los cuales los ángeles anhelan mirar, desean mirar. Todo lo que tenga que ver con la salvación son cosas que los ángeles se alegran, desean estar involucrados. Entonces ahora imagínese. Este ángel, cuando no nos dice qué ángel fue, por el contexto podríamos suponer que fue Gabriel, pero la Biblia no lo dice. Pero dice que este ángel se aparece de pronto y Dios le dice: oye, te toca dar este anuncio de la salvación para la humanidad. ¿Usted cree que no estaba feliz? ¿Usted cree que no estaba emocionado este ángel? Y pues por eso cuando se aparece con toda la gloria de Dios, pues lo que provoca en los pastores es un terror indescriptible, porque eso es la manera en que se puede traducir esto. Dice: y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En otras palabras, tuvieron un terror indescriptible que a lo mejor algunos gritaron, otros se quedaron petrificados, otros querían salir corriendo. Eso es lo que provocó este ángel. Pero por eso, porque en primer lugar se quedaron admirados de que un ser angelical poderoso se les apareciera, y en segundo lugar porque la gloria de Dios siempre lo que provoca es ver nuestro estado pecaminoso. ¿Dónde podemos ver eso? En Isaías 6, del 1 al 5, no lo voy a leer todo, pero ustedes si recuerdan cuando Isaías ve a Dios y ve a los querubines y está en la presencia de Dios, y dice que en el versículo 3 que la tierra estaba llena de su gloria. Vea cómo termina el versículo 5. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Siempre que aparece la gloria de Dios, lo primero que también nos muestra a nosotros es nuestro estado interior, nuestro estado pecaminoso. Y entonces estos pastores no se esperaban esta presencia sobrenatural. Pero ahora vea lo que dice el versículo 10. Vamos a hacer recapitulación. Están estos pastores en la noche, solitarios, en medio del campo, cuidando sus ovejas, en el total silencio, apartados de la ciudad. Se les aparece un ángel, se espantan, el resplandor de Dios viene con ellos, ellos quieren gritar, están aterrorificados, están completamente llenos de miedo, y el ángel entonces les tiene que decir: cálmense. Les ordena que se calmen. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice: pero el ángel les dijo: no teman. Les dice: cálmense, tranquilos. ¿Por qué? Mire, cuando a usted le acaba de pasar algo, una experiencia muy fuerte, y usted entra en shock, si alguien le quiere dar una instrucción, ¿la entiende? Si usted está así en shock y está temblando y está así todo oído, y alguien le quiere decir: oye, mira, lo que tienes que hacer es esto, ¿lo entiende? Pues no. Por eso el ángel les dice: cálmate,
Cálmense, cálmense porque les tengo que decir algo. Eso es lo que está diciendo aquí. No teman porque, les va a dar una explicación, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y entonces aquí hay varias preguntas. Pero usted vaya viendo, vaya recapitulando. Este mensaje, que es el mensaje más importante de la humanidad, vea usted a Dios a quien se los decidió dar. Se los decidió dar a las personas que todo el mundo despreciaba, a los que nadie quería tener una relación con ellos, a los más pobres, a los separados, a los que consideraban inmundos. A esos Dios les había mandado un ángel para darle las mejores noticias. Ahora, cuando vimos esta palabra, cuando dice ahí, que vamos a ver ahorita cuando dice les traigo buenas nuevas, le voy a decir de dónde vienen estas palabras porque usted va a entender. Esta palabra buenas nuevas, que en la Reina Valera solamente dice nuevas, viene del original que se llama evangelizo. ¿Sí le suena, verdad? Evangelizo, o sea, evangelio. Eso es lo que les traía este ángel. Y por eso les dice, cálmense, tranquilos. Sé que están llenos de miedo, sé que yo me aparecí, a lo mejor venía yo muy emocionado y me aparecí de la nada y los agarré en curva, pero cálmense, porque les traigo buenas nuevas. Y estas buenas nuevas que iban a ser anunciadas fueron hacia ellos. Pero también dice aquí que no nada más eran para los pastores, sino que iban de ser de gran gozo para todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué iban a ser de gran gozo? ¿Por qué iban a ser de felicidad? Porque les iba a ser anunciado que el Rey de Reyes y Señor de Señores había nacido. ¿Por qué dice aquí que estas buenas nuevas de salvación iban a ser para todo el pueblo? ¿Qué todo el pueblo? ¿A quién se refiere con todo el pueblo? Bueno, en primer lugar, cuando dice aquí a todo el pueblo, específicamente en este contexto, de primeras se refiere al pueblo judío. Es al primero que se refiere. ¿Cómo podemos ver eso? Si usted ve ahí en Juan 4:22, cuando Jesús está hablando con la samaritana, en Juan 4:22 le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. En primer lugar, este anuncio sí era para los pastores, pero al pueblo a que se estaba refiriendo era el pueblo de Israel. ¿Y entonces qué tiene que ver con nosotros? Si es para el pueblo de Israel, ¿nosotros qué? Bueno, espérese tantito. Porque si nos vamos mucho más para atrás, en Génesis 12, versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si todas las familias de la tierra tienen que ser benditas a través de Israel, pues primero las noticias tenían que llegar a Israel para que todos fuéramos benditos. Y entonces esto es lo que está diciendo aquí. Son buenas noticias para ustedes, pero también es buenas noticias para el pueblo judío, pero que al final de cuentas nos van a impactar a todos. Pero sigue la pregunta, ¿por qué son buenas nuevas? Porque lo que Dios venía a hacer era salvar a los pecadores. Y si usted recuerda o revisa Romanos 3:10, dice que delante de Dios, porque delante de Dios no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien lo busque. Y si todos somos pecadores y si nadie es justo, también en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos estábamos condenados a ir al infierno. Ahora, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué a esa gente indeseable? Porque Jesús
iba a ser el pastor de pastores. Y hay varias referencias en la Biblia. Si usted ve en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor. Él a sí mismo se dice el pastor. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vea el versículo 11. ¿Cuáles eran las noticias? Dice entonces, para recapitular, pero el ángel les dijo, no teman, cálmate, porque te traigo buenas nuevas de gran gozo, porque serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, porque les ha nacido hoy. En otras palabras, no tiene mucho que acaba de nacer. Tiene poquito que acaba de nacer. ¿En dónde? En la ciudad de David. ¿Por qué el ángel les dice la ciudad de David? Lo que el ángel está haciendo es una referencia, porque los judíos de primer siglo ya esperaban desde hace tiempo al Mesías. Ya sabían que un Mesías iba a venir. Pero los pastores tenían también esa referencia porque el rey David, antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor. Entonces cuando le dice de la ciudad de David, dijeron Belén. Y entonces hace un rato pasó un hermano y ¿qué leyó? Miqueas 5:2. ¿Y qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El ángel es lo que le está diciendo. En esa ciudad van a ser el Mesías. Y ellos sabían de lo que les estaba hablando. Entendían. Sabían, sí, es aquel que dice que Belén Efrata, de ahí van a ser nuestro Salvador, el gobernante de Israel. Pero vean ahí lo que sigue diciendo el versículo 11. Acaba de nacer el día de hoy en la ciudad de David un Salvador. La gente de ese tiempo entendía perfectamente la palabra Salvador. Acuérdense que en esa época el pueblo de Israel estaba siendo aplastado, estaba siendo subyugado por un gobierno que era el gobierno romano. Y el gobernante romano en turno, que estaba en ese momento, se autodecía Dios. Y al autonombrarse Dios, también se autonombraba Salvador. Y tenía que ser adorado y admirado como un Dios. Y tenía que ser respetado como un Salvador. Por eso los judíos entendían esa palabra Salvador. Y aparte los romanos tenían muchos dioses. Y a todos esos dioses los romanos decían, sí, esos son nuestros salvadores. Por eso no les era extraño a los judíos escuchar la palabra Salvador. Pero para que el ángel les explicara y no se confundiera, a este Salvador le pone un nombre. Y le dice, sí, en la ciudad de David nacerá un Salvador que es Cristo el Señor. Este Salvador, a diferencia de los del pueblo romano, ¿de qué iba a salvar al pueblo judío? El pueblo judío esperaba un Salvador que lo salvara del gobierno romano, que lo salvara de aquellos que lo estaban aplastando. Que eso no ha sucedido hasta el día de hoy y va a suceder en el futuro. Pero para que eso suceda, lo primero que necesitaban esas personas, los judíos, para ser rescatados físicamente, lo primero que necesitan ser rescatados es espiritualmente. Lo primero que necesitaban ellos y lo primero que necesitamos nosotros es ser rescatados y limpiados de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar. El rescate primero tiene que ser interior. Tenemos que ser limpios de nuestros pecados y esto es lo que el ángel les decía que este Salvador iba a ser. Pero también le pone un nombre y le pone que es Cristo. ¿Y qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es el ungido. Y les hablan estos términos a los pastores porque los pastores que eran judíos desde hace muchos años esperaban al ungido, al Mesías que había de venir. Ellos sabían lo que es un ungido. Un ungido es una persona que es escogida desde la eternidad pasada para una tarea especial. Entonces no solamente es un Salvador,
que los iba a salvar de su vida pecaminosa, sino que era el ungido predicho desde la eternidad pasada, del cual habían escuchado una y otra vez. El ungido, el que ha sido separado por Jehová para una tarea especial. Pero no solamente se queda ahí. Es Salvador, es Cristo, pero vean el tercer título que le pone. Que es Cristo el Señor. Voy a utilizar una palabra no para que usted diga, ay, este hermano sí se ve que estudió. No. Quiero llevarlo a esto. La palabra Señor viene de un original que es Kurios. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo esta mención? Porque la palabra Kurios, que es Señor, que significa Dios todopoderoso, Dios creador de todas las cosas, esa palabra aparece en el Antiguo Testamento, en una Biblia que utilizaban los judíos de esa época, que se llama la Septuaginta, y aparece aproximadamente 7,000 veces. Entonces, cuando el ángel le dice, tu Salvador, Cristo el ungido, tu Señor, ellos entendían bien esa palabra. Porque esa palabra ya la habían escuchado una y otra vez. Esa palabra, Kurios, en el Antiguo Testamento no es otra palabra que Jehová. Díganme si no les iba a hacer sentido. El Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas. Entonces lo que les está diciendo es, sí, acaba de nacer en la ciudad de Belén tu Salvador, que te va a limpiar de tus pecados. Sí, el ungido que tiene una tarea, una misión, que es morir por ti en la cruz del Calvario. Sí, que es Señor. Pero también los judíos entendían muy bien la palabra Señor, Kurios, porque en Roma también se utilizaba esa palabra. Y cuando una persona cuando le decían, tú eres el Kurios, es que esa persona tenía esclavos. Y el esclavo le decía a esa persona, tú eres el Kurios porque eres mi amo, eres mi Señor, y yo voy a hacer lo que tú me digas porque tú me compraste como un esclavo. Entonces los esclavos, cuando veían a una persona y le decían el Kurios, el Señor, entendían que ellos le pertenecían al Señor. Por eso el ángel le dice, sí es tu Salvador, sí va a morir por ti, sí te va a rescatar, pero es tu Señor. Y tienes que obedecerle, y tienes que someterte, y tienes que hacer todo lo que Él te diga, porque es el Señor todopoderoso. Él manda, Él gobierna. ¿Ven estos 3 títulos? Y nada más le estamos dando una pasadita por encima. Para los que ya conocen del Señor, y también para los que no. Cuando tú dices que Jesucristo es tu Señor, tú deberías de estar enfocado en obedecerlo. Tú deberías de estar enfocado en saber quién es Él y saber lo que desea de tu vida para que lo obedezcas, porque tú has sido comprado con su sangre. No puede ser que tú te digas cristiano, pero tú quieras seguir llevando la vida que siempre has llevado, porque entonces Jesucristo no es tu Señor. Y ya los llevé a ese contexto. Cuando una persona de esa época le decía a alguien Señor, Kurios, es porque era su dueño y hacía todo lo que le satisfacía a su dueño. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Jesucristo es tu Señor. ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto lo buscas? Que Él es el verdadero Señor de tu vida. Pero ¿están viendo qué plan tan maravilloso? Agarra el mundo sobrenatural, toma un ángel, agarra a la gente más despreciada del mundo y da un mensaje. Y les vuelvo a recordar el título, que ahí lo tienen. El anuncio del nacimiento de Cristo demanda que lo reconozcas como Salvador y Señor. Por eso estoy haciendo énfasis en eso. Es un plan que nadie hubiese podido imaginar. Y eso lo dice 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Había muchas necesidades en esa época. El pueblo judío había sido oprimido por los romanos y tenían muchos problemas porque les ponían muchos impuestos y porque los trataban mal. Eran crueles y eran corruptos los romanos.
Pero hay algo más importante. Estas personas tenían que ser rescatadas espiritualmente. Y por eso había mandado a su hijo. Por eso este anuncio que les iba a dar. Y por eso este anuncio que les estaba dando. Esto que se había profetizado desde años atrás es el anuncio que se les está dando, que ahí iba a nacer un niño que era el Salvador, el Cristo, el Señor. Porque todos los problemas que había en esa época, y si los comparamos con los de ahora, gobiernos corruptos, impuestos altos, crimen, gente sin trabajo, todo eso ha existido desde tiempos pasados y es lo mismo que nos está pasando ahora, pero son problemas, y no digo que no les estoy dando importancia, pero son pasajeros. Porque usted ya no va a tener esos problemas cuando usted se muera. Lo que Dios está haciendo aquí es que está dando un mensaje porque hay un problema eterno. Hay un problema espiritual, hay un problema interno entre Dios y el hombre. Y ese es el problema que se tenía que restablecer. Que necesitamos ser limpios de nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y todo iba a ser, y todo es a través de ese niño que estaba naciendo y que se le estaba dando a los pastores este anuncio. Pero ahora sigamos en el versículo 12. Dice, esto les servirá de señal. Y hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esto servirá de señal. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando iba con mis papás a las fiestas, como mis papás eran profesores, y cuando íbamos a unas fiestas antes no había el Google Maps, ¿verdad? No había el Waze. Antes cuando iban a los pueblitos, uno que decía, quiero que me des santo y... Eso, santo y seña. Y es lo que está haciendo el ángel. Les voy a dar una señal, les voy a dar una seña de cómo van a encontrar a este bebé. ¿No? Esto les servirá de señal. Les iba a dar indicaciones, unas condiciones y unas especificaciones muy particulares. Y vean lo que dice ahí. No sé cómo dice la Biblia, creo que dice igual, dice hallarán. ¿Sí dice hallarán? Hallaréis, es lo mismo. Esta palabra es un verbo que significa que sí, que van a hallar algo, van a encontrar algo como resultado de una búsqueda, como resultado de una investigación. Eso es lo que está diciendo. Sí, lo van a hallar, pero tienen que ir a buscar, pero tienen que ir a preguntar, pero tienen que ir a investigar. Y tienen que investigar y tienen que buscar y tienen que indagar sobre un niño envuelto en pañales, que eso era muy normal. Envolver a niños en trapos era muy normal y al día de hoy se sigue haciendo. ¿A poco no a los recién nacidos todavía nos siguen enredando como momias? Para que no nos rasguñemos y que para que las manitas... Sí, no se sigue haciendo. Bueno, pues desde esa época dice, van a hallar a un niño enredado en trapos, porque eso es lo que dice en el original, o sea, en pañales. Pero vean, la señal es esta, acostado en un pesebre, o sea, en un comedero de animales. Yo creo que cuando los pastores escucharon esa noticia dijeron, ¿qué? A ver, se aparece un ángel, nos espanta, la gloria del Señor viene con él. Y nos empieza a hablar y nos dice, cálmate porque te voy a dar la mejor noticia del mundo, te van a hacer un Salvador, un Cristo, un Señor, pero me dices que Él va a nacer enredado en trapos, pero en un comedero de animales. Miren, imagínense esto. Imagínense un político, al que ustedes quieran, o a un hombre rico famoso, el que ustedes quieran. Y ustedes saben que su esposa está embarazada y que ya va a dar a luz. Yo les voy a poner el ejemplo, el gobernador de Sonora, por decir algo. Y que su esposa está embarazada y va a dar a luz. ¿Ustedes dónde creen que el gobernador de Sonora o de cualquier otro estado va a mandar a su esposa? Al mejor hospital, al más caro, al más, como dicen unos, pipiris nice. ¿Sí o no?
Y el hospital debe de estar limpio, va a tener, si es el gobernador, va a tener como que les gusta 5 doctores haciendo rondines, enfermeras al por mayor, cuidados, limpieza, huele bonito, caro y todos los guaruras que están afuera. ¿Sí o no? Sin embargo, aquí estamos hablando que este niño que acaba de ser descrito como el Salvador, como el ungido desde la eternidad pasada y el Dios de dioses y Señor de señores, dueño de todo, aquel que dice en Génesis y que cuando abrió su boca hizo toda la tierra, y cuando dice en Juan 1 que por medio de él se había hecho todo, ¿me estás diciendo que él va a nacer en un comedero de animales? Ustedes que han visitado ranchos, ustedes que han visitado familias que tienen animales, cuando se meten ahí a los comederos de las vacas, de los borregos, ¿huele bien? ¿No están comiendo las vacas y al mismo tiempo están haciendo del baño? ¿No los borregos están comiendo y también ahí están haciendo sus necesidades? ¿No huele a borrego? ¿No huele a comida? ¿No huele a todo? O sea, para empezar no huele bien. Ahora ustedes díganme, ¿es salubre el lugar? ¿Es limpio? No. ¿Está capacitado el lugar para recibir a un bebé? Está sucio. Y lo primero que ustedes quieren es que el bebé no se infecte de algo porque se puede morir. Sin embargo, aquí está diciendo el ángel, sí, esa es la señal. Lo vas a encontrar ahí. Donde nadie se imagina, ahí estaban haciendo. Si había animales o no había animales, si era en una cueva o era en la casa donde no encontraron cuarto, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es que estaba en un comedero de animales. ¿Por qué? Como lo decía el hermano que se subió aquí a leer Miqueas 5:2, Dios pudo escoger cualquier otro lugar. Pudo haber escogido un palacio con la familia más rica del mundo, con la más acomodada, con los más inteligentes, con los más influyentes, con todo lo que ustedes quisieran, el más. Pero imagínense que hubiera nacido así. Imagínense que Dios, en lugar de ponerlo en un comedero de animales, lo pone en la familia de más abolengo, los más ricos, los más poderosos, los más influyentes. Yo les pregunto algo. Vamos a agarrar a estos mismos pastores que eran mal vistos, que olían mal, pobres, que nadie los quería. Y saben que su Salvador ha nacido, pero ha nacido con los ricos y con los poderosos. Y llegan. Venimos a ver al Salvador. ¿Los iban a dejar entrar? Pues claro que no. Por supuesto que no los iban a dejar entrar, porque para empezar a los pastores nadie los quería. Y luego por su aspecto, pues tampoco, olían mal. Y nadie les caía bien. ¿Se imaginan? Si así hubieran sucedido las cosas, la gente diría, pues creo que la salvación entonces no es para todos. Pues la salvación yo creo que nada más es como para los ricos, para los inteligentes, para los que sí saben, para los que tienen influencias. ¿Quiénes sí hubiesen podido visitar a ese bebé si este bebé hubiera nacido en esas condiciones? Pues sus amigos ricos, sus familiares cercanos que son ricos también, la gente influyente. Si ellos llegan a visitar a este bebé, si hubiese nacido en esa familia rica, pues sí les hubieran dicho, bienvenido, pásale, tú sí pasas. No, tú pastor, hazte para allá. Pero ¿saben por qué Dios lo hizo de esa manera? Acompáñenme a 1 Corintios 1, del 26 al 29. 1 Corintios 1, del 26 al 29 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Sino que, o por el contrario, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Él.
En otras palabras, si Dios está ofreciendo la salvación a aquellas personas que nadie quería, a los más viles, como lo acabamos de leer, a los más pecadores, lo que nos está queriendo decir es que la salvación es para todos. Porque todos hemos pecado delante de Dios, porque no hay justo ni a uno. ¿No es lo que acabamos de leer? Y si alguno de ustedes piensa que no ha pecado y que más o menos es justo delante de las demás personas, dice, bueno, es que yo no soy tan malo, lo que tú estás diciendo no es para mí. Bueno, está bien, pero yo te quisiera llevar a 1 de Juan 1:10. 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es importante también que veamos esta palabra, o sea, regresando al texto que estamos viendo, dice, le hallaréis. Sí, ellos tenían que investigar dónde estaba ese bebé. Pero para que ellos investigaran y para que ellos buscaran, primero alguien los buscó a ellos. Primero Dios mandó a un ángel para decirles, busquen. El primero que hizo contacto, ¿quién fue? Dios. Dios es el primero que hace contacto siempre por las personas, porque Dios siempre es primero el buscador. Esto nos lleva a otra verdad, una verdad paralela, que a veces nosotros tal vez no entendemos bien, pero Dios siempre es el que busca primero. Dios es es la persona que elige a quién salvar. No depende de nosotros. ¿No me cree? Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y luego ve lo que dice, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no depende de ustedes. Y el hermano que subió hace un rato cuando leyó Juan dice, y no es ni por sangre, ni por carne, sino que de Dios. Yo me acuerdo lo que estaba leyendo. Aquí es lo que dice, es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también así como este ángel dio esta orden a los pastores de vayan y búsquenlo, vayan y busquen al Salvador, vayan y busquen al Cristo, vayan y busquen al Señor, es la misma orden que te está dando a ti y me está dando a mí. ¿Dónde se ve eso? Busque usted Isaías 55 del 6 al 7. Isaías 55 del 6 al 7 y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es una verdad paralela que siempre ha existido. Dios elige a quien salvar, pero a nosotros nos manda creer, a nosotros nos manda buscarlo. Esa es la verdad que siempre ha existido. Y entonces por eso el ángel le dice, vayan y búsquenlo. Y sí, lo van a encontrar en un comedero de animales, aunque les parezca maravilloso e increíble, sí, ese es Dios. Sí, lo van a encontrar en un comedero que estaba hecho de barro seco, sí, en un comedero que estaba hecho de piedra tallada, en un lugar insalubre, en un lugar sucio, en un lugar que huele mal. Y eso me lleva a otra cosa, y esta es una reflexión muy corta. Si el Dios de dioses, el Señor de señores, el único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Salvador, Cristo, nació en un comedero de animales, ¿quiénes somos nosotros a veces para exigir o para creer que merecemos las mejores cosas? ¿Quiénes somos? ¿Por qué a veces nos ponemos exigentes con la ropa, con la comida, con el vestido, con lo que ganamos, con el gobierno que tenemos y decimos, es que merecemos mejor cosas, merecemos lo mejor? ¿Sí? Dios, el Rey de todo, el Creador de todo, nació en un comedero de animales, en lo más pobre que uno puede haberse imaginado. Sí, Él nació allí. ¿Quiénes somos nosotros para pensar y desear que merecemos? A ver, el problema no está en que tenga usted bienes materiales. El problema no es que Dios a veces nos dé más de lo que merecemos. Ese no es el problema, porque el Señor da y a veces da manos llenas. El problema no es ese. El problema es pensar que merecemos.
Es ahí el problema, es ahí el pecado, el desear y el pensar que nosotros merecemos más de lo que tenemos. Si el Dios, el Rey de todo el universo, nació allí y nos dio con el ejemplo que nació en el lugar más pobre que se puede nacer, ¿nosotros quiénes somos para creernos más? Cierro paréntesis ahí, cierro ese comentario. Porque recuerde, nosotros lo único que merecíamos era infierno. La paga del pecado es muerte. Además, Primera de Timoteo 6:8 nos dice esto. Recuerde lo que dice Primera de Timoteo 6:8. Dice, Primera de Timoteo 6:8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, ¿qué dice? Con eso estemos contentos. Como le decía yo, el problema no es que el Señor nos dé a veces más de lo que merecemos. El problema es que pensamos que merecemos más de lo que a veces el Señor nos da. Déjeme llevarlo también a este pasaje. Busque, por favor, Efesios. Ahorita le digo no. Ahorita le digo el pasaje, permítame tantito. Perdón, es Filipenses. Filipenses 2. Versículo 5. Y del 5 al 8. Y vea lo que dice. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Si Dios, siendo Dios, tuvo esa actitud, nosotros quiénes somos para a veces creer que somos más que Él. Pero bueno, regresando al texto, ahí en Lucas 2, vea lo que dice el versículo 13. En cuanto el ángel les dice, la señal va a ser que van a encontrar a un niño envuelto en pañales y lo van a encontrar en un comedero, en ese momento, cuando él da esa señal, dice aquí, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres con el quien Él se complace. En cuanto Él da esa señal, que era bien increíble, dice que junto con el ángel, unos comentaristas lo que dicen es que es como si Dios hubiera quitado una capa del cielo y se pudiesen ver a estos ángeles. ¿Cuántos eran? Bueno, aquí vea lo que dice. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Muchos ángeles. ¿Cuántos ángeles? Miren, Lucas ni sabe. Tal ni sabe que nada más alcanza a decir que son una multitud, una cantidad que no se puede contar. ¿Quién vivió una experiencia igual a la de estos pastores? Vaya por favor ahí a Apocalipsis 5:11. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Estos mismos ángeles que están adorando a Jesucristo son una cantidad igual que estaban adorando aquí y dándole gloria a Dios por el niño que había nacido en esas condiciones, pero le estaban dando gloria a Dios.
¿Cuántos eran? Pues aquí dice que miriadas de miriadas, una cantidad que no se puede contar. Pero vean a quién le están dando gloria. Le están dando gloria a Dios. Porque como nosotros ya hemos visto, todo lo que sucede en esta tierra y todo lo que tiene que ver con el plan de salvación es con el único objetivo de darle gloria y honra a Dios. Gloria y honra a Dios. Vea usted. Cuando se habla de la gloria de Dios en las alturas, cuando está diciendo aquí, vamos a regresarnos por favor a Lucas, ahí en Lucas 2. Dice, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo. Y lo que le estaba yo diciendo es que todo esto que está sucediendo, lo único que le da dignidad y alabanza es a Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Ahora sí, por favor, vaya a Efesios 1. Ahí en Efesios 1 solamente vamos a tocar los versículos 6, el versículo 12 y el versículo 14. Y vea lo que dice. Voy a leer desde el versículo 5 de Efesios 1. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Y vea con qué objetivo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ve ahora lo que dice el versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Por eso los ángeles le dan gloria a Dios, porque Él es el único que merece toda esta gloria y toda esta alabanza. Es por eso que los dioses, cuando ven el plan maravilloso y le dicen, sí, ese es el Dios, el Salvador, el Cristo, dice, es para alabanza y la gloria de Dios. Pero ahora siga leyendo el texto y vea lo que dice. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Esta palabra alturas es una palabra que dice que es gloria a Dios donde está Dios, que es en lo más alto de lo alto. Donde nadie se imagina que está, en lo más alto de los altos, dice gloria a Dios en esas alturas. Recuerde algo, Dios no está dentro del universo como tal. El universo no puede contener a Dios. Dios es más grande que el universo. Pero por supuesto que es más grande que el universo. Ahí hay una cita. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Ahí podemos leer y se puede demostrar que Dios no está limitado por el universo. Dios está por encima del universo. En Primera de Reyes 8:27, el rey David dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Entonces los ángeles están diciendo, tú Señor, que estás por encima de todas las cosas, tú Dios poderoso, que estás en lo más alto de lo más alto, dice, gloria a ti en las alturas. Y ahora vea lo que dice ahí el versículo 14, y en la tierra paz entre los hombres. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando se celebra la Navidad dicen, ojalá haya paz y haya amor entre las personas y que sea el amor, que reine el amor, la amistad y la paz? ¿No dicen así? Ve aquí lo que dice, y la tierra paz entre los hombres. ¿De qué tipo de paz está hablando aquí? ¿Se iban a acabar los problemas? ¿Se iban a acabar las guerras? ¿Se iban a acabar las disputas? No. Lo que aquí está diciendo esta palabra paz, la palabra paz en el original, ¿sabe lo que quiere decir? Volver a juntar. Volver a juntar. Eso es lo que significa la palabra paz. Vea de lo que venimos hablando. De un Salvador, de un Cristo, de un Señor. Y por eso los ángeles cuando se aparecen dice, gloria a Dios en las alturas más altas y en la tierra paz. O sea, en este momento lo que les estamos anunciando es que el hombre, desde que Adán pecó, había una separación, había una rotura,
había una fricción entre la relación entre Dios y el hombre. Pero ahora cuando dice haya paz entre los hombres, lo que está diciendo es en este momento donde ha nacido aquel que va a volver a juntar, aquel que va a volver a unir la relación entre el hombre, entre la humanidad y Dios. Porque eso es lo que significa paz, volver a unir. Y por eso dice, haya en la tierra paz. Porque en este momento es cuando Dios va a restablecer su relación con la humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio de este bebé que acaba de nacer. Por eso dice paz. Porque solamente, y usted sabe que solamente a través de Jesucristo se puede hacer esa unión. ¿No dice la Biblia, yo soy el camino? ¿No dice la Biblia, yo soy la verdad? ¿No dice la Biblia, yo soy la vida? Y no dice la Biblia, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Él es la persona que restablece esa relación. Él es la persona que está aquí diciendo, y en la tierra paz entre los hombres, porque se va a restablecer esa comunicación, esa relación, pero únicamente va a funcionar en quién. Vea lo que dice el texto. En quienes Él se complace. La Reina Valera dice, en los hombres de buena voluntad. Sea una frase o sea otra, significa lo mismo. Si de nosotros dependiera la salvación, si de nosotros dependiera, todos nos iríamos al infierno. Porque nadie es lo suficientemente perfecto ni lo suficientemente bueno para buscar a Dios. Nadie. Él es el que busca. Y aquí lo demostramos a esas personas que nadie quería cerca de ellos. Dios es el que les manda un ángel y Él es el que les dice qué hacer. Un comentarista dice que la paz de la salvación pertenece a aquellos a quienes Dios se complace en dársela. No es una recompensa para los que tienen buena voluntad, sino es un regalo de gracia para los que son objeto de la buena voluntad de Dios. Lo acabamos de leer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y luego dice, pero esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y en sí, y va a haber paz entre los hombres, va a haber un restablecimiento de la relación de Dios con el hombre. Pero aquí dice, en quienes Él se complace. Sí, pero Él te manda a que lo busques. Sí, pero Él te manda a que le creas. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Sí se acuerda de Nicodemo, ¿no? El sacerdote que se sabía la ley, se sabía la Biblia al derecho y al revés, había cumplido con todas las tradiciones. Pero Jesús le dice una y otra vez, no depende de ti, Nicodemo. Así seas sacerdote, te sepas la Biblia, hayas hecho todos los ritos, tú no puedes ser salvo solamente por ser religioso y por haber hecho todo lo que dices que haces. Nicodemo lo entiende, que le dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que volver a nacer? Siendo viejo, ¿tengo que volver a nacer de mi madre? Y Jesús en una de esas partes dice, mira, el viento va donde quiere, viene, va, dice, así es el que es nacido del Espíritu. No sabe, pero ¿saben qué? Luego le da una orden. Al final no le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí se acuerdan? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te manda que creas en Él, te manda que lo busques. Ese es el punto. Y ese es el mensaje que se te viene a dar hoy. Aquí lo que vemos es, y les voy a volver a recordar el título que teníamos ahí, dice, el anuncio del nacimiento de Cristo demanda que lo reconozcas como el Salvador y Señor. Pero vean al final, Dios siempre busca a los que nadie busca. Dios siempre busca a lo más vil y a lo más despreciado de este mundo para demostrarnos que cualquiera de nosotros puede tener paz con Él, para que cualquiera de nosotros pueda restablecer su relación con Él. Pero si lo reconocemos como Salvador, como Cristo y como Señor, tenemos que llevar una vida digna como Él pide que la lleves. Tú no puedes decir que eres cristiano y sigas llevando la misma vida que has llevado.
Tú no puedes decir que eres cristiano si sigues cometiendo los mismos pecados que cometías antes de decir que eras cristiano. Eso es imposible. Si tú reconoces a Cristo como tu Salvador, como tu Mesías y como tu Señor, tu vida tiene que cambiar totalmente. Tu vida tiene que ser otra. Y voy a darles otra idea. Sí, como lo decía Beto, es común que en estas fechas se den regalos. Es común que en estas fechas haya una cena muy rica. Es común que cuando se junta la familia empiecen a recordar a los familiares que ya no están y hablen de la familia como si la familia fuera lo importante. No, y es que la familia, y en estos momentos que estamos reunidos en estas épocas, y que no, y que la familia, y que la familia, y que los regalos, y que la cena, eso no es la Navidad. Vean cómo se celebró la primera Navidad. En un lugar allá desierto, con unas personas que nadie quería. Y Dios manda un ángel y les da la mejor noticia del mundo. El Salvador, el Cristo, el Señor, ha nacido y quiere tener una relación contigo y quiere que haya paz entre tú y Dios. Eso es la Navidad. Yo no estoy en contra de las cenas, no estoy en contra de los regalos, no estoy en contra de nada de eso. El problema es cuando eso suplanta y toma el lugar de lo que es la verdadera Navidad, que es lo que acabamos de ver. Si la gente solamente piensa en la Navidad, en regalos, fiestas, familia, entonces están perdidos. Porque lo que Dios hizo en ese momento es querer restablecer la paz entre el hombre y Dios a través de un bebé que era Dios desde la eternidad pasada, pero que nació en un comedero de alimentos, en la forma más humilde, para decirnos de alguna manera que todos tenemos acceso a Él. Todos tenemos acceso a Él porque todos hemos pecado. Tengo 2 ideas para terminar. Si hay alguna persona aquí que se siente despreciado por la sociedad, que se siente despreciado por su familia, que piensa que ha pecado de formas que nadie le podía perdonar, lo que le quiero decir es que Cristo nos ha demostrado por medio de esta escritura que fue y buscó a los que nadie quería, a los que todo el mundo despreciaba. Hay esperanza para ti. Búscalo. Cree en Él. Cree que Él es tu Salvador, que Él es Cristo y que Él es tu Señor. Confiésale tus pecados y pídele que te salve de tu mala manera de vivir. Para aquellos que decimos que somos cristianos, sí es nuestro Salvador, sí es Cristo, el Mesías que estamos esperando, su segunda venida, pero también es nuestro Señor. Y si nosotros no estamos llevando una vida acorde a como nuestro Señor lo demanda a través de las Escrituras, deberías hacer un examen espiritual personal de cómo anda tu vida. Si tú dices, sí, yo quiero mejorar día con día y quiero estarme santificando, te voy a dejar otra cosa de tarea. No la dejo yo, lo dice la Biblia. Dios fue y buscó a los que nadie quería. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Dios mandó un ángel a la gente más despreciada de la sociedad, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes que se dicen cristianos han salido a predicarle el evangelio a aquellas personas que nadie quiere predicarles? ¿Cuántas de ustedes están orando para que todas aquellas personas que tal vez están perdidas y que nadie se las acerca porque ya dicen, ¡ay no! Al darqueto ese yo no me le acerco. ¡Ay! Al homosexual ese, ¡ay! Dios está mostrando que Él siempre va y busca a los que nadie quiere. Y nosotros no somos nadie para despreciarlos. La Biblia dice, id y haced discípulos. ¿No es lo que dice la Biblia? ¿No es un mandato, id y haced discípulos? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Pero termino con esta idea. Tanto unas personas como otras deberíamos decir como los ángeles,
Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Porque eso es la Navidad. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor. Por favor, que tu palabra haga un impacto en nuestras vidas. Por favor, que tu palabra cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y si vamos a salir a predicar el Evangelio, que sea el Evangelio de la Biblia, tu bendita, perfecta y única palabra. Gracias porque con tu nacimiento nos demostraste que siendo Dios naciste de la forma más humilde. Y nos demuestras que nosotros no podemos jactarnos de nada, sino agradecerte que desde antes de la fundación del mundo nos hayas escogido. Nosotros que no merecíamos otra cosa más que muerte, te dignaste en venir, humanarte, morir en nuestro lugar y vivir esa vida que nosotros no podemos vivir. Y todo en un evento muy especial, muy hermoso, que fue que tú viniste y naciste y estuviste en un comedero de animales. Y desde ahí empezó la verdadera Navidad. Permítenos vivir en la manera que tú quieres que vivamos. Permítenos que la Navidad de ahora en adelante tenga otro significado para nosotros. Que cada Navidad que tú nos permitas vivir, entendamos cómo viniste a este mundo y para qué viniste a este mundo. Para salvarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Te agradezco por esta iglesia. Síguelos perseverando en la fe. Síguelos perseverando en la santidad, Señor, que te sigan buscando a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Pedro.